Are your ad campaigns lighting up the dashboard, but not the pipeline? That's Bullspend, and marketers are calling it out in Dashboard Confessions. My boss asked for results, so I opened my dashboard for the only positive-sounding metric I had: impressions. Cut the bull spend. See revenue, not just reach. LinkedIn delivers the highest return on ad spend of major ad networks. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Hay momentos en la vida en los que el calendario parece volverse un juez silencioso. Miramos la edad, miramos los años que pasaron, y en el corazón surge una pregunta que muchos callan, pero casi todos sienten. ¿Todavía es posible empezar de nuevo ese sueño que quedó en pausa? Tal vez lo pensaste a los 30, lo volviste a pensar a los 40, te volvió a doler a los 50, o hoy, a los 60, sientes que el tiempo ya habló por ti. Pero este mensaje nace para recordarte algo poderoso. Delante de Dios el tiempo no cancela los propósitos, y lo que parece tarde para el mundo sigue siendo terreno fértil para Él. Hoy, vamos a hablar del milagro de empezar de nuevo, no desde la prisa, no desde la presión, sino desde la verdad bíblica que restaura la esperanza y vuelve a encender lo que parecía apagado. Tal vez llegaste hasta aquí con una mezcla de fe y cansancio, creyendo, pero al mismo tiempo preguntándote si ese anhelo todavía tiene sentido. Quizá ves a otros avanzar y sientes que te quedaste atrás, o cargas con la culpa de decisiones pasadas, errores, pausas largas o puertas que se cerraron. Este mensaje es para ti que sientes que algo dentro todavía late, aunque el miedo te diga que ya no es momento. Dios no trabaja con relojes humanos, Él trabaja con corazones dispuestos, y cuando Él decide levantar algo, la edad no lo limita, el pasado no lo detiene, y el mañana comienza a alinearse. Quédate, porque lo que hoy escuches puede ser la chispa que necesitabas para volver a creer. Si este contenido bendice tu corazón, te animo a dar like, a comentar y a compartir este video. Ese gesto tan sencillo ayuda a que YouTube lo recomiende a más personas que también lo necesitan, personas que quizás solo tienen este espacio para volver a conectar con Dios. Al hacerlo, aportas muchísimo y te conviertes en parte de una bendición que puede alcanzar vidas que hoy están al borde de rendirse. Te invito también a comentar una frase breve que resuma este mensaje. Escribe "Nunca es tarde", para que juntos declaremos esta verdad y animemos a otros a creer de nuevo. Ahora sí, prepara tu corazón, abre tu mente y permite que Dios te hable sin prisas ni prejuicios. Quédate hasta el final, porque muchas veces el cierre de la oración puede convertirse en el momento más especial, ese instante donde algo se ordena por dentro y la esperanza vuelve a tomar forma. Vale la pena quedarse hasta el final. Primera parte. Cuando el tiempo parece haber pasado, pero Dios aún no ha terminado. Hay una lucha silenciosa que muchas personas cargan cuando piensan en empezar de nuevo un sueño, y esa lucha casi siempre tiene el mismo nombre: el tiempo. No es que falte fe, es que sobran recuerdos, comparaciones y pensamientos que susurran que ya no es el momento. La mente empieza a repasar los años como si fueran páginas cerradas, y el corazón se llena de frases que duelen. Ya voy tarde. Eso era para cuando era más joven. Otros lo lograron antes, yo ya perdí mi oportunidad. Pero aquí es donde la palabra de Dios entra con fuerza y rompe esa narrativa humana, porque Dios nunca ha dependido del calendario para cumplir lo que prometió. La Biblia está llena de historias de personas que comenzaron cuando, según la lógica humana, ya no era conveniente. Abraham recibió la promesa cuando su cuerpo ya no respondía como antes y cuando la esperanza natural se había debilitado. Y aún así, Dios lo llamó Padre de Naciones. Moisés fue llamado a liberar a un pueblo cuando ya había pasado gran parte de su vida en el desierto, creyendo que su historia estaba definida por un error. Y Dios lo buscó justo allí, no cuando era joven en el palacio, sino cuando se sentía invisible. Esto nos enseña algo profundo. Dios no elige el momento que a nosotros nos parece ideal. Él elige el momento en que el corazón está listo.
Muchos piensan que empezar de nuevo a los 30, 40, 50 o 60 años es un retroceso, pero delante de Dios puede ser el inicio más correcto. A veces no se trata de empezar tarde, sino de empezar con la madurez que antes no tenías. Hay decisiones que si se hubieran tomado antes habrían sido un desastre, pero ahora vienen acompañadas de sabiduría, de humildad y de una dependencia real de Dios. El problema es que el enemigo usa el paso del tiempo como un arma para sembrar culpa, vergüenza y resignación, cuando en realidad el tiempo en manos de Dios se convierte en preparación. Hay personas que dicen, yo ya oré por eso hace años y no pasó, pero pocas veces se preguntan qué estaba formando Dios durante ese proceso. Porque Dios no solo cumple sueños, Dios primero forma personas capaces de sostener lo que van a recibir. Si ese sueño no se dio antes, no siempre fue un castigo ni un rechazo, muchas veces fue protección. Protección de un corazón que aún no estaba listo, de una identidad que todavía dependía de la aprobación de otros, o de una fe que necesitaba profundidad. Y cuando lo miras desde esa perspectiva, empezar de nuevo ya no se siente como fracaso, se siente como alineación. La Escritura dice que todo tiene su tiempo debajo del cielo, y esa frase no habla solo de estaciones externas, habla de tiempos internos. Hay un tiempo para soñar y un tiempo para entender, un tiempo para correr y un tiempo para detenerse, un tiempo para sembrar y otro para cosechar. El problema es que vivimos comparándonos con el tiempo de otros, y eso siempre roba la paz. Dios no te va a juzgar por ir a un ritmo distinto. Él te mira según la fidelidad con la que caminas en tu propio proceso. Quizá hoy miras tu vida y sientes que hay capítulos incompletos, proyectos que se quedaron a medias, llamados que no se desarrollaron, ideas que se apagaron por responsabilidades, por miedo o por decepciones. Pero escucha bien esto, Dios no necesita borrar tu pasado para comenzar algo nuevo. Él lo redime. Él toma incluso los errores y los convierte en herramientas. Lo que antes fue una caída, mañana puede ser un testimonio que sane a otros. Lo que antes fue un desvío, puede convertirse en el camino exacto por donde Dios te quiere llevar ahora. Empezar de nuevo no siempre significa comenzar desde cero. Muchas veces significa comenzar desde la verdad, desde aceptar que hubo cosas que no funcionaron, que hubo decisiones que dolieron, que hubo tiempos de silencio y espera. Pero también significa reconocer que sigues aquí, que sigues creyendo, que algo dentro de ti aún responde cuando Dios habla. Y eso es señal de vida espiritual. Mientras haya disposición, Dios sigue escribiendo. Tal vez el mundo te dijo que ya no, que ya pasó tu turno, que ya no es viable. Pero Dios nunca dijo que tus sueños tenían fecha de vencimiento. Él no dijo que a cierta edad se acababan las oportunidades. Él sigue siendo el Dios que hace nuevas todas las cosas, no algunas, no solo las de los jóvenes, todas. Y cuando Él decide empezar algo nuevo contigo, no importa cuántos años tengas, importa cuánta apertura hay en tu corazón. Esta primera parte es solo el comienzo de una verdad más profunda, porque entender el tiempo desde la perspectiva de Dios cambia completamente la manera en que miras tu historia. Y cuando eso ocurre, el miedo empieza a perder fuerza y la esperanza vuelve a respirar. Segunda parte. Cuando Dios usa las pausas para reordenar el sueño, no para cancelarlo. Una de las cosas que más cuesta aceptar cuando hablamos de empezar de nuevo es el silencio de Dios en ciertos momentos. Hay temporadas en las que oras, insistes, sueñas, te esfuerzas, y aún así, parece que nada avanza. El tiempo pasa, las respuestas no llegan como esperabas, y dentro del corazón se empieza a formar una idea peligrosa. Quizá Dios ya no quiere esto para mí. Pero aquí es donde necesitamos entender algo esencial. El silencio de Dios nunca es ausencia, muchas veces es estrategia. Dios no se apresura, porque Él ve el cuadro completo, mientras nosotros solo vemos el fragmento que tenemos enfrente. Las pausas largas no son desperdicio. Son talleres invisibles donde Dios trabaja en áreas que no se notan a simple vista. Mientras tú pensabas que estabas detenido,
Dios estaba ajustando motivaciones, sanando heridas, quitando cargas que habrían hecho colapsar ese sueño más adelante. Hay sueños que no fallaron, simplemente estaban adelantados al carácter que los iba a sostener. Y cuando Dios permite una pausa, no lo hace para humillar, lo hace para proteger. Muchas personas creen que si algo no se dio rápido, entonces ya perdió valor. Pero la Biblia nos muestra una y otra vez que Dios no tiene problema con los procesos largos. José soñó cuando era joven, pero ese sueño no se cumplió sino hasta después de traiciones, cárceles y olvidos. A simple vista parecía que todo se había arruinado, pero en realidad todo se estaba alineando. Cada etapa que dolió fue necesaria para que, cuando el sueño se manifestara, José no se perdiera en el poder ni se rompiera por la responsabilidad. Esto es clave para quien hoy quiere empezar de nuevo a los 30, 40, 50 o 60 años. Tal vez el sueño sigue siendo el mismo, pero tú ya no eres la misma persona. Y eso no es una pérdida, es una ganancia. Antes quizá lo querías por orgullo, hoy lo deseas con propósito. Antes tal vez buscabas reconocimiento, hoy buscas impacto. Antes querías llegar rápido, hoy quieres hacerlo bien. Y ese cambio interno es exactamente lo que Dios estaba formando durante la pausa. Hay pausas que llegan por decisiones equivocadas, sí, pero incluso ahí Dios no se retira. Él es experto en redimir caminos torcidos. La Escritura nos muestra que Él hace que todas las cosas cooperen para bien, incluso aquellas que no entendemos o que nosotros mismos provocamos. Dios no se limita por tus errores pasados. Él los atraviesa y los transforma. Cuando decides volver a levantarte, Dios no te señala el pasado para acusarte. Él lo toma como punto de partida para enseñarte. Quizá hoy sientes que perdiste años valiosos, pero delante de Dios no existen los años perdidos cuando hay un corazón dispuesto. Existen años de formación, de aprendizaje, de profundidad. Hay cosas que solo se aprenden cuando la vida te quiebra ciertas seguridades. Y aunque nadie desea el dolor, muchas veces es ahí donde se forma la fe más genuina. Esa fe que ya no depende de resultados rápidos, sino de confianza real. Empezar de nuevo después de una pausa larga requiere valentía, porque implica volver a creer cuando ya has sido decepcionado, volver a intentar cuando ya fallaste, volver a soñar cuando ya te despediste internamente de ese anhelo. Pero aquí hay una verdad que necesitas escuchar con claridad. Dios honra al que se atreve a levantarse una vez más. No al que nunca cayó, sino al que, aún cansado, decide confiar otra vez. Hay personas que dicen, pero ya no tengo la misma energía de antes. Y es cierto, quizá no tienes la misma energía, pero tienes algo mucho más poderoso: discernimiento. Tienes la capacidad de decir esto sí y esto no, de poner límites, de elegir mejor tus batallas. Y Dios puede hacer mucho más con una persona cansada pero rendida, que con una persona fuerte pero autosuficiente. La fuerza humana se agota, la dependencia de Dios se renueva. Tal vez hoy estás en ese punto donde el sueño vuelve a tocar la puerta, pero el miedo te dice que ya sufriste suficiente. Y Dios, con paciencia, te recuerda que Él no te pide que entiendas todo, solo que confíes. Porque cuando Él reactiva un sueño, lo hace de una manera distinta, más profunda, más estable, más alineada con tu llamado real. Ya no se trata solo de cumplir algo personal, se trata de bendecir a otros a través de lo que Él hará contigo. Esta parte es importante porque nos enseña que las pausas no son el final de la historia, son el lugar donde Dios redefine el enfoque. Y cuando entiendes esto, el pasado deja de doler de la misma manera, porque empiezas a verlo como preparación y no como castigo. Do you hear that? Sounds like breakfast is ready. Because Quaker's coming in hot with morning nutrition. 100% whole grain oats and a good source of fiber to fuel the rhythm of your morning and kickstart your day. And that sounds absolutely delicious. Fuel to start whatever's next.
Quaker, official sponsor of FIFA World Cup 26. Tercera parte. Cuando Dios despierta de nuevo el deseo, ya no es impulso, es llamado. Hay una diferencia profunda entre un deseo impulsivo y un llamado renovado por Dios. El impulso nace de la emoción, de la comparación, de la urgencia por no quedarse atrás. El llamado, en cambio, nace en silencio, con calma, con una convicción que no grita pero tampoco se apaga. Muchas personas creen que si vuelven a sentir el deseo por ese sueño después de tantos años, es solo nostalgia o terquedad, pero no siempre es así. Hay ocasiones en las que Dios mismo despierta de nuevo ese anhelo, porque ahora sí puede ser sostenido. Cuando el deseo reaparece después de una larga pausa, ya no viene acompañado de ansiedad, viene acompañado de claridad. Ya no sientes que te estás compitiendo con nadie, sientes que estás respondiendo a algo interno que te llama por nombre. Antes tal vez querías correr, hoy quieres caminar firme. Antes buscabas resultados rápidos, hoy buscas obediencia diaria. Y esa transformación interna es una señal clara de que Dios ha estado trabajando más de lo que imaginabas. La Biblia nos muestra que Dios es quien pone el querer como el hacer. Esto significa que incluso ese deseo que vuelve a nacer no es casualidad. Dios no juega con el corazón, Él no despierta algo solo para frustrarte. Si ese sueño sigue tocando tu corazón, si vuelve en momentos de oración, si aparece cuando lees la palabra o cuando ayudas a otros, es porque aún tiene propósito. Dios no resucita deseos muertos sin una razón eterna detrás. Muchos se preguntan cómo saber si es tiempo de volver a intentar, y la respuesta no siempre viene con señales espectaculares. Muchas veces viene con paz. No una paz cómoda, sino una paz firme. Una paz que permanece incluso cuando sabes que habrá esfuerzo, que habrá ajustes, que no todo será fácil. Cuando Dios da luz verde, el miedo no desaparece por completo, pero deja de gobernar. Ya no decide por ti, solo acompaña el proceso mientras la fe toma el control. Hay algo muy importante que entender. Empezar de nuevo no significa repetir exactamente lo que hiciste antes. Dios no te está llevando a un círculo, te está llevando a una versión más madura del mismo propósito. Quizá el sueño se expresa distinto, quizá cambia la forma, el ritmo o el alcance, pero la esencia permanece. Y eso es clave, porque Dios no te devuelve al punto de partida. Él te posiciona desde un nivel más profundo de entendimiento. A los 30, 40, 50 o 60 años, el corazón ya no sueña igual, sueña con sentido. Ya no se conforma con éxito vacío, busca impacto real. Y Dios se mueve con fuerza cuando el sueño deja de ser solo personal y se convierte en una herramienta para servir, para sanar, para inspirar. Cuando el deseo se alinea con el propósito, el cielo respalda el proceso. Tal vez antes quisiste ese sueño para demostrar algo, para llenar un vacío, para probar tu valor. Hoy, después de las pausas, de las pérdidas y de las lecciones, ese mismo sueño puede convertirse en una expresión de gratitud, no para demostrar, sino para honrar, no para competir, sino para aportar. Y esa es una de las mayores señales de que Dios está involucrado. Es normal que surjan dudas, que la mente vuelva a decir, ¿y si falla otra vez? Pero Dios no te llama a garantizar resultados, te llama a dar pasos de fe. La obediencia nunca exige certeza total, exige confianza. Y cuando Dios despierta de nuevo el deseo, también da la gracia necesaria para caminarlo. No todo de una vez, pero sí lo suficiente para el paso de hoy. Hay personas que piensan que si Dios realmente quisiera esto, todo sería más fácil. Pero la facilidad nunca ha sido señal de llamado. La convicción sí. El llamado se sostiene incluso en los días grises, incluso cuando no hay aplausos, incluso cuando el avance parece lento. Porque ya no depende de emoción, depende de una verdad interna que dice, esto es lo que debo hacer ahora. Esta parte es clave porque nos enseña a distinguir entre un sueño que nace del ego y un sueño que renace desde Dios. Y cuando esa distinción se hace clara,
El corazón se libera de la presión y camina con mayor seguridad. Cuarta parte. Los primeros pasos después de años de espera. Avanzar sin miedo y sin prisa. Cuando una persona decide empezar de nuevo después de muchos años, uno de los mayores errores es querer recuperar el tiempo perdido de golpe. El corazón se llena de una urgencia silenciosa, como si ahora hubiera que correr para compensar lo que no se hizo antes. Pero Dios no trabaja desde la prisa. Él trabaja desde el orden. Y uno de los actos más espirituales que existen es aprender a dar el siguiente paso correcto. No el más rápido, no el más grande, sino el correcto. Después de una espera larga, Dios no suele pedir saltos enormes, suele pedir obediencias pequeñas. Un paso a la vez, una decisión a la vez, un acto de fe cotidiano, porque los sueños que se construyen con ansiedad suelen romperse bajo presión, pero los sueños que se edifican con constancia se vuelven firmes. Dios no te llama a demostrar nada, te llama a caminar. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Con Él. Muchas personas sienten miedo de volver a empezar porque recuerdan cómo se sintió fallar la primera vez. El recuerdo del dolor, de la vergüenza o de la decepción todavía pesa. Pero aquí hay una verdad liberadora. Esta vez no empiezas desde la ingenuidad, empiezas desde la experiencia. Ya sabes lo que no funciona, ya reconoces las señales de alerta, ya entiendes tus límites, y lejos de ser una desventaja, eso te convierte en alguien más sabio. La Biblia nos enseña que la lámpara del cuerpo es el ojo, y cuando el ojo está sano, todo el cuerpo tiene luz. Esto habla de enfoque. Cuando empiezas de nuevo, el enfoque lo es todo. Ya no necesitas mirar a todos lados, ni compararte con quienes van más adelante o más rápido. Cada comparación roba energía, cada comparación distorsiona el llamado. Dios no te pidió que fueras como otros, te pidió que fueras fiel en tu propio camino. Es importante entender que avanzar sin prisa no significa avanzar con miedo, significa avanzar con intención, significa orar antes de decidir, escuchar antes de reaccionar, evaluar antes de comprometerte. Significa decir sí cuando hay paz y decir no, cuando algo desordena tu espíritu. Esta etapa de tu vida no es para improvisar, es para construir con bases sólidas. Hay personas que al volver a intentar se sienten observadas, como si el mundo estuviera esperando a ver si fallan otra vez, pero esa presión no viene de Dios. Dios no te expone para avergonzarte, Él te cubre mientras te forma. El proceso no es un escenario, es un taller, y en ese taller los errores ya no te destruyen, te enseñan. La diferencia es que ahora sabes levantarte sin rendirte. Dar los primeros pasos también implica soltar expectativas irreales. No todo va a suceder rápido, no todo va a fluir desde el primer día. Habrá ajustes, correcciones, momentos de duda. Pero eso no significa que vas mal, significa que estás aprendiendo. Y Dios se mueve con paciencia con quienes deciden aprender en lugar de rendirse. Empezar de nuevo también requiere establecer límites claros. Antes quizá dijiste sí a todo, hoy entiendes que decir no es una forma de cuidar lo que Dios está construyendo contigo. No todo el mundo tiene acceso a esta nueva etapa de tu vida. No todas las voces merecen influencia, y eso no es orgullo, es sabiduría. El sueño que Dios reactiva necesita un entorno sano para crecer. Tal vez te preguntas cómo mantener la fe cuando el avance parece lento. Y la respuesta es simple pero profunda, recordando quién te llamó. No fue una emoción pasajera, no fue una moda, no fue una presión externa. Fue Dios quien puso ese deseo de nuevo en tu corazón. Y si Él inició este proceso, Él mismo se encargará de sostenerlo paso a paso.
Esta parte nos enseña que los comienzos tardíos no son débiles, son conscientes. Ya no avanzas a ciegas, avanzas con discernimiento, y eso cambia completamente el resultado final. Quinta parte. Cuando Dios usa tu historia completa, nada de lo vivido fue en vano. Una de las revelaciones más sanadoras cuando decides empezar de nuevo es entender que Dios no te pide olvidar tu historia, Él la integra. Nada de lo que viviste, ni lo bueno ni lo doloroso, queda fuera de lo que Dios puede usar. El problema es que muchas personas intentan avanzar cargando vergüenza por su pasado, como si Dios solo pudiera bendecir a quienes no se equivocaron. Pero la Biblia nos muestra exactamente lo contrario. Dios suele usar historias rotas para mostrar su gracia de manera más clara. Cada caída, cada pausa, cada error y cada pérdida se convierten en material redimido cuando pasan por las manos de Dios. Aquello que antes te avergonzaba puede convertirse en la llave que abra puertas para otros. Aquello que te hizo llorar puede darte la sensibilidad que otros necesitan. Aquello que parecía una derrota puede volverse la evidencia de que Dios restaura. El sueño que hoy decides retomar ya no camina solo, camina acompañado de una historia que lo hace más profundo y más real. Muchos creen que para empezar de nuevo hay que borrar el pasado, pero Dios no borra, Dios transforma. Él toma las marcas y las convierte en señales de autoridad espiritual. Por eso, alguien que ha pasado por procesos largos suele hablar con más verdad, con más compasión y con menos arrogancia. Ya no habla desde la teoría, habla desde la experiencia. Y eso tiene un peso que ninguna preparación superficial puede reemplazar. Hay personas que sienten que su pasado les resta credibilidad, pero delante de Dios ocurre lo contrario. Cuando permites que Él sane tu historia, esa misma historia se convierte en plataforma, no para exaltarte, sino para mostrar que Él es fiel incluso cuando nosotros no lo fuimos. El apóstol Pablo es un ejemplo claro. Su pasado no fue negado, fue redimido. Aquello que lo marcó se convirtió en parte de su llamado. Empezar de nuevo después de muchos años también implica perdonarte a ti mismo. Y esto no siempre es fácil. A veces Dios ya perdonó, pero tú sigues recordándote lo que falló. Sigues castigándote internamente por no haber sabido más, por no haber hecho mejor, por no haber llegado antes. Pero la gracia de Dios no solo te limpia, también te libera. Y mientras no te liberes del pasado, avanzar se sentirá pesado. Dios no te llama a empezar de nuevo como alguien que debe probar su valor, te llama como alguien que ya fue aceptado. No tienes que ganarte su favor, ya lo tienes. El sueño que vuelve a activarse no es una prueba para medir tu desempeño. Es una oportunidad para caminar desde la identidad correcta. Y cuando eso se entiende, la presión se rompe y la fe respira. Tal vez hoy miras tu historia y ves fragmentos desordenados, decisiones que no encajan, etapas que no comprendes. Pero Dios ve una narrativa completa. Él ve cómo cada capítulo te preparó para este momento. Incluso las demoras tuvieron propósito. Incluso los desvíos enseñaron algo. Incluso las pérdidas formaron carácter. Nada fue desperdiciado. Cuando Dios reactiva un sueño en una etapa madura de la vida, lo hace sabiendo exactamente qué hay dentro de ti. No se equivoca de persona ni de momento. Él sabe que ahora tienes la capacidad de sostener lo que antes te habría sobrepasado. Y eso le da al sueño una profundidad distinta, una estabilidad que antes no existía. Esta parte es clave porque rompe la mentira de que tu historia te limita. En realidad, tu historia te equipa, y cuando empiezas a verla desde los ojos de Dios, el pasado deja de ser una carga y se convierte en una herramienta. Sexta parte. Cuando Dios abre puertas nuevas, la gracia también es nueva. Hay algo que muchas personas descubren solo cuando se atreven a empezar de nuevo en una etapa más madura de la vida. Y es que Dios no solo reactiva el sueño, también libera una gracia distinta. No es la misma gracia de cuando eras más joven, impulsivo o inexperto. Es una gracia más estable, más consciente, más profunda. Una gracia que no empuja, sino que sostiene.
una gracia que no acelera, sino que afirma cada paso. Cuando Dios abre puertas en esta etapa, muchas veces no lo hace de la manera ruidosa que imaginabas antes. No siempre vienen con aplausos, ni con grandes anuncios, ni con validación inmediata. A veces vienen como oportunidades pequeñas, conversaciones sencillas, ideas que se alinean, personas que aparecen en el momento justo. Y aquí es donde necesitas discernimiento, porque las puertas de Dios no siempre gritan, muchas veces susurran. Hay personas que esperan que Dios les devuelva exactamente lo que perdieron, pero Dios suele hacer algo mejor. Él abre algo nuevo. No siempre igual, no siempre como lo soñaste antes, pero alineado con quien eres ahora. Y esto es importante entenderlo, porque si te aferras a la forma antigua del sueño, puedes perder la bendición de la forma nueva. Dios no te lleva hacia atrás, te lleva hacia adelante con una visión más clara. La Biblia nos muestra que cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Pero también nos enseña que no todas las puertas abiertas vienen de Dios. Por eso, esta etapa de tu vida requiere oración y discernimiento. Ya no se trata de decir sí a todo lo que parece oportunidad, se trata de decir sí a lo que produce paz y coherencia interna. La puerta correcta no te roba la paz, aunque te rete. La puerta correcta no te desordena por dentro, aunque te saque de la comodidad. Empezar de nuevo después de muchos años también implica aprender a reconocer la gracia diaria. No esa gracia espectacular que resuelve todo de una vez, sino la gracia que te permite levantarte cada mañana con ánimo, la que te da fuerza cuando dudas, la que te sostiene cuando el avance parece lento. Esa gracia es evidencia de que Dios está contigo en el proceso, no solo en el resultado. Hay algo muy especial que ocurre cuando obedeces a Dios en esta etapa. Él empieza a conectar piezas que antes no encajaban, experiencias pasadas, habilidades olvidadas, dones que no se desarrollaron en su momento. Todo comienza a encontrar su lugar, y de pronto entiendes que nada fue casualidad, que incluso aquello que parecía desconectado tenía un propósito oculto. Dios no improvisa, Él orquesta. Quizá antes tocaste puertas que nunca se abrieron, y eso te desanimó profundamente. Hoy Dios puede abrir puertas que ni siquiera estabas buscando, puertas que no dependen de tu fuerza, sino de su favor. Y cuando el favor de Dios entra en escena, las cargas se hacen más ligeras y el camino se vuelve más claro, no porque no haya esfuerzo, sino porque ya no cargas solo. Esta etapa también trae una gracia para decir no, sin culpa. Antes quizá temías perder oportunidades, hoy entiendes que decir no a lo incorrecto es decir sí a lo que Dios está construyendo. Esa claridad es una bendición. No todos están llamados a entender tu proceso, pero Dios sí, y eso es suficiente. Hay quienes piensan que los comienzos tardíos vienen con menos oportunidades, pero muchas veces vienen con mejores conexiones. Ya no atraes desde la necesidad, atraes desde la identidad. Ya no buscas aprobación, buscas alineación. Y eso cambia completamente la calidad de las puertas que se abren. Esta parte es importante porque nos recuerda que Dios no solo restaura sueños, también restaura caminos. Y cuando Él decide abrir algo nuevo contigo, lo hace con una gracia adecuada para esta etapa de tu vida. Séptima parte. ¿Cómo sostener la fe cuando el avance es real pero lento? Una de las pruebas más grandes cuando decides empezar de nuevo ese sueño en una etapa madura de la vida no es el comienzo, es la constancia. Al inicio hay ilusión, hay energía, hay claridad, pero con el paso del tiempo llega una realidad que muchos no esperan. El avance es real, pero no es rápido. Y aquí es donde la fe deja de ser una emoción y se convierte en una decisión diaria. Porque creer cuando todo avanza despacio requiere una confianza más profunda que creer cuando todo fluye. Muchos se desaniman porque comparan su proceso actual con expectativas irreales. Esperaban ver resultados inmediatos, señales visibles, confirmaciones externas. Pero Dios muchas veces trabaja de manera silenciosa,
fortaleciendo raíces antes de permitir frutos. Y las raíces no se ven, pero sostienen todo lo que vendrá después. Si hoy sientes que avanzas poco, pero avanzas con paz, eso ya es una señal de que estás en el camino correcto. Sostener la fe implica aprender a valorar lo pequeño. Cada paso, cada avance, cada aprendizaje cuenta. No subestimes lo que Dios está haciendo solo porque aún no es visible para otros. Hay procesos que se miden por transformación interna, no por reconocimiento externo. Y esos procesos son los que más perduran. Dios no tiene prisa por exhibir, tiene interés en afirmar. En esta etapa el cansancio puede aparecer de formas distintas. No siempre es físico, muchas veces es emocional. Es ese cansancio de haber esperado tanto, de haber orado tantas veces, de haber creído aún cuando parecía que nada cambiaba. Y Dios conoce ese cansancio. Él no lo ignora ni lo minimiza. Por eso la Biblia nos recuerda que Él da nuevas fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esto no es poesía, es una promesa viva. Hay días en los que la mente vuelve a preguntar si realmente valdrá la pena. Y en esos días, sostener la fe no significa sentirse fuerte, significa mantenerse fiel. Significa seguir dando el paso que corresponde hoy, aunque mañana todavía no se vea claro. La fe no siempre elimina las dudas, pero sí impide que las dudas decidan por ti. Aprender a sostener la fe también implica cuidar lo que consumes internamente, las voces que escuchas, los mensajes que permites, las comparaciones que aceptas. No todas las opiniones edifican, no todos los consejos vienen alineados con el llamado que Dios te dio. En esta etapa, necesitas rodearte de palabras que te anclen, no que te distraigan, porque cuando la fe es frágil, el ruido la debilita. Es importante entender que avanzar lento no es retroceder. Avanzar lento es avanzar con conciencia. Hay procesos que no se pueden acelerar sin dañarlos, y Dios, que conoce el final desde el principio, sabe exactamente a qué ritmo debe llevarte. Confiar en ese ritmo es un acto de humildad espiritual. Quizá hoy no puedes decir que ya llegaste, pero sí puedes decir que ya no estás donde estabas, y eso importa. Cada paso lejos de la desesperanza es una victoria. Cada día que eliges confiar en lugar de rendirte es un triunfo silencioso. Dios ve esos pasos, aunque nadie más los aplauda. Sostener la fe también significa aprender a descansar sin abandonar. Descansar no es rendirse, es recuperar fuerzas. Dios no te llama a agotarte para probar tu compromiso, te llama a caminar con Él, a aprender su ritmo. El descanso también es parte del proceso espiritual. Esta parte es crucial porque nos enseña que los sueños restaurados no siempre avanzan rápido, pero avanzan firmes. Y esa firmeza es la que garantiza que lo que Dios está construyendo no se derrumbe con la primera dificultad. Octava parte. Cuando la espera se convierte en fortaleza y no en desgaste, hay una forma de esperar que debilita y otra que fortalece. La espera que debilita es la que se vive con resignación, con queja constante, con la sensación de que la vida está en pausa. Pero hay una espera distinta, una espera que madura, que ordena, que profundiza, y esa es la espera que Dios quiere enseñarte cuando decides empezar de nuevo ese sueño en esta etapa de tu vida. Porque Dios no desperdicia la espera, Él la transforma en carácter. Muchas personas creen que la espera es tiempo muerto, pero delante de Dios, la espera es tiempo activo. Es el espacio donde se ajustan las motivaciones, donde se alinean las prioridades, donde se limpia el corazón de expectativas irreales. En la espera, Dios te enseña a caminar sin depender de resultados inmediatos. Te enseña a confiar cuando todavía no hay evidencia visible. Y esa fe, probada en el silencio, es la que sostiene cuando llegan los desafíos reales. La Biblia nos muestra que quienes esperaron en Dios no salieron debilitados, salieron renovados. La espera correcta no te quita fuerzas, te las cambia. Ya no dependes de la emoción, dependes de la convicción. Ya no necesitas confirmaciones constantes, necesitas coherencia interna. Y cuando la espera produce eso en ti, deja de ser una carga,
y se convierte en una base sólida. Hay días en los que la incertidumbre pesa más, días en los que te preguntas si realmente vas por el camino correcto. Y aquí es donde la espera se vuelve escuela. Dios usa esos momentos para enseñarte a escucharlo con más atención, a discernir su voz en medio del ruido interno. Porque cuando todo está claro, no aprendemos a escuchar, pero cuando no todo se entiende, el oído espiritual se afina. Es importante entender que la espera no significa pasividad, significa preparación. Mientras esperas, Dios te invita a seguir siendo fiel en lo pequeño, a cuidar lo que ya tienes, a desarrollar hábitos que sostendrán lo que viene. Muchas veces queremos el siguiente nivel, pero no hemos aprendido a administrar el actual. Y la espera sirve precisamente para eso, para enseñarte a sostener antes de recibir. Hay personas que durante la espera se endurecen, se cierran, se llenan de desconfianza. Pero cuando permites que Dios trabaje en ese tiempo, ocurre lo contrario. Te vuelves más sensible, más empático, más consciente de la fragilidad humana. Y eso es una fortaleza, no una debilidad. Porque los sueños que impactan a otros necesitan un corazón que entienda el dolor ajeno. La espera también te libera de la presión del resultado. Aprendes a valorar el proceso, a celebrar avances internos, a reconocer que Dios está contigo incluso cuando no todo avanza como quisieras. Y esa paz es una señal clara de crecimiento espiritual. La ansiedad disminuye, la fe se estabiliza y el corazón aprende a descansar sin desconectarse. Quizá antes te desesperabas fácilmente, hoy te descubres más paciente. Quizá antes te rendías cuando no veías frutos, hoy sigues caminando aún sin aplausos. Eso no es casualidad, es fruto de una espera bien vivida. Dios te está formando para algo que requiere firmeza, no impulsividad. Cuando la espera se convierte en fortaleza, ya no preguntas cuánto falta, preguntas qué estás aprendiendo. Ya no mides tu vida por logros visibles, la mides por coherencia interna. Y eso cambia todo, porque el éxito deja de ser una meta externa y se convierte en una consecuencia natural de caminar alineado con Dios. Esta parte es importante porque redefine la espera, ya no como castigo, ya no como pérdida de tiempo, sino como una herramienta de formación profunda. Novena parte. Cuando Dios confirma el camino, la seguridad nace desde adentro. Llega un punto en el proceso en el que algo cambia por dentro. No porque todo esté resuelto, no porque ya tengas todas las respuestas, sino porque la confusión deja de dominar. Es ahí cuando Dios comienza a confirmar el camino, no siempre con señales extraordinarias, sino con una coherencia interna que se vuelve imposible de ignorar. Ya no sientes que estás improvisando, sientes que estás obedeciendo. Y esa diferencia lo cambia todo. Las confirmaciones de Dios no siempre vienen como esperamos. A veces esperamos una voz audible, una puerta enorme que se abra de golpe, una certeza absoluta sin dudas. Pero la mayoría de las veces, Dios confirma a través de paz sostenida, de pasos que encajan, de conversaciones oportunas, de una palabra que se repite en distintos momentos. La confirmación no grita, afirma, no empuja, sostiene, y cuando viene de Dios, no te acelera por ansiedad, te estabiliza por convicción. En esta etapa de la vida, aprender a reconocer las confirmaciones es clave, porque ya no se trata de correr detrás de cualquier oportunidad, sino de caminar con dirección. La confirmación correcta no elimina el esfuerzo, pero elimina la confusión. Sigues sabiendo que habrá trabajo, ajustes y perseverancia, pero ya no dudas del sentido del camino. Y cuando el sentido está claro, el cansancio pesa menos. Muchas personas confunden emoción con confirmación. La emoción es intensa, pero pasajera. La confirmación es serena, pero constante. La emoción sube y baja, la confirmación permanece. Por eso, cuando Dios confirma, no siempre te sientes eufórico, te sientes firme. Hay una quietud interior que dice, por aquí es, aunque no todo esté resuelto todavía. También es importante entender que Dios confirma de acuerdo a tu madurez.
Antes quizá necesitabas señales externas. Hoy Dios te habla más a través del discernimiento interno. Antes necesitabas que otros aprobaran. Hoy basta con saber que estás alineado con lo que Él puso en tu corazón. Y esto no es orgullo, es crecimiento espiritual. Es aprender a caminar con Dios sin depender de la validación constante. Hay confirmaciones que vienen a través de resistencia. Esto puede parecer contradictorio, pero muchas veces cuando estás en el camino correcto, aparecen obstáculos que prueban tu convicción. No para detenerte, sino para fortalecer tu decisión. Cuando el camino no es de Dios, cualquier dificultad te hace dudar. Cuando el camino es de Dios, las dificultades te obligan a afirmarte más en Él. Empezar de nuevo ese sueño, a los 30, 40, 50 o 60 años, también implica aprender a leer las confirmaciones sin compararte. Lo que Dios te confirma a ti puede no parecer lógico para otros. Y está bien, no todos están llamados a entender tu proceso. La confirmación verdadera no busca aprobación externa, busca obediencia interna. Hay un punto hermoso en esta etapa, cuando dejas de preguntar tanto y empiezas a confiar más. No porque ya lo sepas todo, sino porque aprendiste a reconocer la voz de Dios en medio de tu historia. Y esa capacidad no se adquiere de la noche a la mañana, se forma con tiempo, con espera, con procesos largos. Por eso esta confirmación tiene tanto valor, porque nace de una relación probada. Cuando Dios confirma el camino, también trae una nueva responsabilidad. Ya no puedes decir, no sabía, no entendía, no estaba seguro. Ahora sabes que estás caminando con intención, y esa conciencia no pesa, libera. Porque ya no caminas a ciegas, caminas con dirección, aunque el trayecto aún no esté completo. Esta parte es clave porque nos enseña que la seguridad verdadera no viene de tener todo bajo control, viene de saber con quién caminas. Y cuando eso se establece, el miedo pierde autoridad. 10ª parte. Cuando el sueño empieza a tomar forma, la humildad lo sostiene. Hay un momento delicado en todo proceso restaurado, cuando después de tanta espera, tanto silencio y tanta formación interna, el sueño empieza a tomar forma. No de manera perfecta, no completa, pero visible. Y aunque este momento trae alegría y gratitud, también trae un riesgo silencioso, desconectarse de la fuente que lo hizo posible. Por eso, en esta etapa, la humildad deja de ser una virtud opcional y se convierte en el ancla que sostiene todo. La humildad no es pensar menos de ti, es pensar correctamente de ti. Es recordar de dónde vienes, quién te sostuvo cuando nadie veía, quién te levantó cuando pensabas que ya no había camino. Cuando el sueño comienza a avanzar, es fácil empezar a confiar más en la experiencia, en la estrategia, en el conocimiento adquirido. Y aunque todo eso es valioso, nunca debe reemplazar la dependencia de Dios. La Biblia nos muestra que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y esta gracia es la que necesitas para sostener lo que ahora está creciendo. Porque recibir algo es una cosa, sostenerlo es otra muy distinta. Hay sueños que se caen no por falta de fe, sino por exceso de autosuficiencia. Y Dios, que te ama, quiere enseñarte a avanzar sin olvidar quién guía tus pasos. En esta etapa de la vida, la humildad se expresa de formas prácticas. Se expresa cuando sigues orando, incluso cuando las cosas empiezan a funcionar. Cuando sigues escuchando, incluso cuando otros empiezan a escucharte a ti. Cuando sigues aprendiendo, incluso cuando ya tienes experiencia. Esa disposición mantiene el corazón enseñable, y un corazón enseñable siempre crece sano. Es importante recordar que el progreso no significa que ya llegaste, significa que estás avanzando. Y avanzar con humildad implica reconocer que aún necesitas dirección, corrección y guía. Dios no te pide que camines solo ahora que el camino se ve más claro. Él quiere seguir caminando contigo, no como un recurso de emergencia, sino como una relación constante. Muchos tropiezos espirituales ocurren cuando las personas comienzan a atribuirse el mérito completo de lo que Dios está haciendo. Y aunque el esfuerzo humano es real, la oportunidad,
el favor y el momento vienen de Él. Mantener esto claro en el corazón protege el sueño de desviarse hacia el orgullo o la comparación. La humildad también se refleja en la forma en que tratas a otros cuando empiezas a avanzar. Ya no miras desde arriba, miras desde la empatía, porque recuerdas lo que fue esperar, dudar y volver a creer. Y esa memoria te hace más compasivo, más paciente y más dispuesto a levantar a otros en lugar de competir. Empezar de nuevo ese sueño, en una etapa madura, trae consigo una ventaja espiritual. Sabes lo frágil que puede ser el corazón humano. Por eso, cuidas más tu interior que tu imagen. Sabes que el verdadero éxito no es solo lograr algo, sino permanecer alineado con Dios mientras lo logras. Y esa conciencia es un regalo. Cuando el sueño empieza a tomar forma, también es importante saber detenerse a agradecer. No solo por lo que viene, sino por lo que ya pasó. La gratitud mantiene el corazón blando y sensible. Te recuerda que nada de esto era garantizado, que todo es gracia. Y un corazón agradecido nunca se endurece. Esta parte es fundamental porque nos enseña que el crecimiento sin humildad se vuelve frágil, pero el crecimiento sostenido por humildad se vuelve estable y duradero. 11ª parte. Cuando tu comienzo tardío se convierte en esperanza para otros. Hay algo profundamente poderoso en las historias que no comenzaron temprano, en los sueños que no florecieron a la primera, en los llamados que parecían haberse apagado con los años y aún así volvieron a encenderse. Cuando Dios permite que empieces de nuevo en una etapa madura de la vida, no lo hace solo por ti, lo hace también por quienes te van a observar sin decir nada, por quienes se van a identificar en silencio, por quienes necesitan ver que todavía es posible. Tu historia comienza a hablar incluso cuando tú no intentas enseñar nada. Habla cuando alguien ve tu perseverancia, cuando nota tu paz, cuando observa que no avanzas con desesperación, sino con propósito. Muchas personas no necesitan sermones, necesitan ejemplos vivos. Y un comienzo tardío sostenido por fe se convierte en uno de los testimonios más creíbles que existen. La Biblia nos muestra que Dios usa testimonios reales, no historias perfectas. Usa personas que fallaron, que dudaron, que se detuvieron, pero que no se rindieron, porque esas historias generan esperanza auténtica. Cuando alguien ve que tú empezaste de nuevo a los 30, 40, 50 o 60 años, esa persona deja de sentirse fuera de tiempo. Deja de pensar que su vida ya quedó definida por el pasado. Y ahí ocurre algo hermoso, la fe comienza a despertar en otros. Es importante entender que tu testimonio no está solo en lo que logres, está en cómo caminas el proceso, en cómo hablas cuando las cosas no avanzan rápido, en cómo respondes cuando surgen obstáculos, en cómo mantienes tu integridad cuando nadie te está mirando. Todo eso comunica más que cualquier resultado final. Hay personas que al verte se atreven a volver a soñar, otras se animan a perdonarse, otras deciden intentarlo una vez más, y quizá nunca te lo digan, pero tu obediencia está siendo una luz silenciosa. Dios no desperdicia ninguna historia, y cuando alguien se atreve a empezar de nuevo con humildad, esa historia se multiplica en impacto. También es importante recordar que el testimonio no se construye desde la perfección, sino desde la honestidad. No necesitas ocultar que hubo miedo, que hubo pausas, que hubo dudas. Al contrario, eso es lo que hace que otros se conecten, porque entienden que no están solos en sus luchas internas. Y cuando alguien se siente comprendido, el corazón se abre a Dios. Empezar de nuevo en esta etapa de la vida te da una voz distinta. No una voz ruidosa, sino una voz con peso. Hablas desde la experiencia, no desde la teoría. Aconsejas desde la compasión, no desde la superioridad. Y eso hace que otros confíen, porque saben que no hablas desde un lugar ideal, hablas desde un camino recorrido. Dios suele usar a quienes pensaron que ya no tenían mucho que ofrecer, personas que creyeron que su tiempo había pasado. Pero cuando Dios los levanta, el mensaje es claro. Si Él pudo hacerlo conmigo, también puede hacerlo contigo.
Y esa verdad sencilla tiene un poder inmenso. Esta parte es clave porque nos muestra que tu proceso no termina en ti. Lo que Dios está haciendo contigo tiene un alcance que va más allá de tu vida personal. 12ª parte. Cuando otros te miran, cuidar el corazón se vuelve prioridad. Hay un punto en el camino en el que, sin buscarlo, otras personas comienzan a mirarte como referencia. No porque te sientas especial, sino porque tu constancia, tu manera de avanzar y tu forma de enfrentar el proceso empiezan a llamar la atención. Y este momento es tan delicado como poderoso. Delicado, porque la mirada externa puede desviar la intención. Poderoso, porque bien cuidado, puede amplificar el propósito de Dios en tu vida. Cuando otros te miran, la tentación más sutil no es el orgullo evidente, es el orgullo disfrazado de responsabilidad. Empiezas a sentir que no puedes fallar, que no puedes detenerte, que no puedes mostrar cansancio. Y sin darte cuenta, el proceso deja de ser una caminata con Dios y se convierte en una carga que tú mismo intentas sostener. Aquí es donde necesitas recordar algo esencial. El llamado no cambió solo porque otros ahora te observan. Cuidar el corazón en esta etapa implica volver constantemente a la fuente, seguir orando, seguir escuchando, seguir alineando decisiones con Dios, incluso cuando ya sabes qué hacer. Porque saber qué hacer no reemplaza la necesidad de dependencia. La experiencia no sustituye la dirección. Y cuando una persona deja de depender, empieza a desgastarse por dentro, aunque por fuera todo parezca avanzar. Es importante aprender a separar la afirmación externa de la confirmación interna. Que otros te admiren no significa que debas cambiar tu ritmo. Que otros te escuchen no significa que debas decir sí a todo. Que otros te vean como ejemplo no significa que debas vivir para cumplir expectativas ajenas. Dios no te llamó a sostener una imagen, te llamó a caminar en verdad. En esta etapa, decir no con paz se vuelve una forma de obediencia. No a lo que distrae, no a lo que desordena, no a lo que acelera sin propósito. Decir no te hace menos disponible, te hace más fiel. Porque cada no bien puesto protege el sí que Dios quiere que mantengas. También es clave cuidar la intención, preguntarte con honestidad por qué haces lo que haces. Si el motivo empieza a ser reconocimiento, validación o miedo a decepcionar, es momento de detenerse y reajustar. Dios no necesita que te expongas más de lo que Él te pidió. Él no te empuja a escenarios que tu corazón aún no puede sostener. La intención correcta siempre produce paz, incluso en medio del desafío. Hay algo hermoso que ocurre cuando cuidas el corazón mientras otros te miran, te vuelves libre. Libre de agradar a todos, libre de demostrar, libre de competir, y esa libertad es evidente. La gente no solo ve resultados, ve coherencia. Y la coherencia tiene un impacto profundo, porque inspira sin presionar. Empezar de nuevo ese sueño y llegar hasta aquí no fue casualidad. Dios sabía que necesitarías esta madurez para manejar la atención sin perder el enfoque. Por eso te llevó por procesos largos, por pausas profundas, por silencios formadores. Todo eso fue preparación para este momento, no para exaltarte, sino para afirmarte. Esta parte es fundamental porque protege lo que Dios está construyendo. Cuando el corazón se cuida, el sueño se sostiene, y cuando el sueño se sostiene, el impacto se multiplica sin perder el propósito.